¿Están, chicas? Sí, profe. Sí, profe. A ver, es el grupo de Cari, Chorolqui, Paredes, ¿verdad? No, Ochoa y Mamani. 16 horas. Ochoa, Guzmán y Mamaní. Ochoa y Mamani Paola. Guzmán. No. Guzmán fue quien abandonó. Sí. Perfecto. Listo. Bueno, buenas tardes, profesores y compañeros. Hoy vamos a realizar nuestra defensa de los ejercicios 9 y 11 de TP número 1. Siguiente dato. Siguiente. Bueno, el ejercicio 9 voy a leer el enunciado. En una fábrica empaqueta en lotes de 100 unidades los tornillos que produce. Se establece un plan de inspección por muestreo. Consiste en examinar de cada lote 20 tornillos elegidos al azar y rechazar el lote si de los 20 aparecen más de 4 defectuosos. Almacenar el lote como revisable si el número de defectuosos es menor a 5 pero mayor a 1 y aceptarlo en otro caso. Se inspeccionan 52 lotes y resulta el siguiente número de tornillos defectuosos de cada muestra. Bueno, aquí vemos los tornillos defectuosos. Bueno, antes de empezar a realizar las consignas que nos pide el ejercicio, siempre debemos hacer un análisis de datos y, bueno, identificar los elementos básicos que fuimos adquiriendo con la práctica de STP. Bueno, nuestra población va a ser todos los lotes de 100 tornillos producidos por la fábrica, la muestra, los 52 lotes inspeccionados, la unidad experimental es cada lote de 100 tornillos. La variable son la cantidad de tornillos defectuosos encontrados. El tipo de variable es cuantitativa discreta, porque es contable y finita. Bien, siguiente diapo. El inciso A nos dice, construir la tabla de frecuencias absolutas y relativas del resultado de la inspección. Bueno, la tabla de frecuencias nos sirve para resumir datos, como fuimos aprendiendo, mostrando cuántas veces aparece cada valor. Esta tabla de frecuencias va a incluir a la frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que aparece un valor. Y bueno, se va a obtener contando directamente en la lista de datos. La frecuencia relativa es la proporción respecto al total. Se calcula como el phi sobre n. N es nuestro total de 52 tornillos. Bien, ahí es la tabla de frecuencias, en donde podemos ver que en la columna de frecuencia absoluta notamos que el valor más común es de 0 tornillos defectuosos con 18 lotes. Como podemos ver, es la primera fila, color anaranjado. Bien, al pasar a las frecuencias relativas, vemos que representa un 32% de nuestra muestra. También, bueno, es interesante notar que los lotes de 1 y 2 tornillos defectuosos le siguen con una frecuencia que representa un 19 y 15% respectivamente, como se puede ver en la tabla. Siguiente diapositiva. Bueno, el inciso B nos dice, represente gráficamente el resultado de la inspección. Para visualizar mejor esto vamos a realizar un gráfico de barras, porque es una variable discreta, como habíamos dicho. Nos permite ver de forma visual qué valores son más frecuentes y cómo se distribuyen los defectos. Bueno, el gráfico confirma lo que venimos viendo en la tabla. Hay una asimetría hacia la izquierda. Esto significa que la mayor concentración de lotes se encuentra en los valores bajos de defectos. Bueno, lo que es muy bueno para la fabricación. Siguiente dato. Bien, después nos dice el inciso, agrupe los resultados por lotes, rechazados, revisables y aceptados. Habíamos dicho que vamos bueno, hice una tabla con la categoría de aceptar, revisar y rechazar.
el criterio vamos a aceptar si tienen los lotes de 0 a 1 tornillos defectuosos. Vamos a categorizarlo como revisar si hay entre 2 y 4 tornillos defectuosos. Como rechazar si hay 5 o más tornillos defectuosos. Y bueno, de un total tenemos que, como dije, como el enunciado nos decía, tenemos un total de 52 tornillos. Siguiente dato. Bien, acá el inciso C nos pide que construyamos una tabla de frecuencias para lo que son los lotes. En lo que tenemos, en los lotes que son para aceptar, en la frecuencia absoluta tenemos 26, en los que son revisar 20, en los que son para rechazar 6, es decir, que es menor la cantidad. Luego tenemos la frecuencia relativa. En porcentaje se puede ver que el 50% está aceptado, digamos, y solo el 12% está rechazado. Y el punto D nos pide que determinemos la proporción de lotes rechazados. Entonces nosotros tenemos 6 lotes en total que tuvieron 5 o más tornillos defectuosos. Nuestro total de datos son 52, los lotes son 6, entonces lo que hago es dividir los lotes rechazados por el total. Entonces son 6 dividido 52 y nos da 0,12. Esto significa que aproximadamente 12 de cada 100 lotes producidos por la fábrica no pasan la inspección y son rechazados. Luego tenemos lo que es la distribución de frecuencias, en donde vemos un porcentaje alto de lotes aceptados y, bueno, la menor cantidad lo que son los rechazados. Bien, continuamos con el otro ejercicio, el 11. Nos dice, durante el mes de agosto en una ciudad se han registrado las siguientes temperaturas máximas en grados centígrados. Son todas las temperaturas las que se ven aquí en pantalla. El inciso A nos dice, construir la tabla de distribución de frecuencias, obteniendo las frecuencias absolutas, relativas y sus correspondientes acumuladas. Bien, lo primero que hacemos, como en el ejercicio anterior, es definir nuestra variable. La variable es temperatura máxima en grados centígrados, es de tipo cuantitativa continua, porque la temperatura es una magnitud física que se mide, no podemos contarla. Lo que hacemos es, bueno, necesitamos alguna herramienta, en este caso para medir la temperatura, un termómetro. Bueno, aunque en el enunciado vamos a ver números enteros como por ejemplo el 27, 28, 29, lo que ocurre es una discretización por redondeo, que son, bueno, para fines prácticos. En realidad, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de 27 y 28 grados centígrados, entre estos dos números existen números infinitos de valores posibles, como por ejemplo 27.5, 27.55. Bien, dicho esto, pasemos al inciso B. ¿Qué proporción del mes hubo 30 grados centígrados o menos? Ah, no, perdón, me pasé antes, si no, bueno, no leí el inciso A. Bueno, el inciso A nos dice construir la tabla de distribución de frecuencias, obteniendo las frecuencias absolutas y relativas y sus correspondientes acumuladas. Bueno, aquí está la tabla de frecuencias. Bueno, ya había dicho en el ejercicio anterior lo que es una tabla de frecuencia. Vamos a recordar de vuelta que la frecuencia absoluta nos indica cuántos días se repitió cada temperatura. Por ejemplo, el valor más frecuente aquí es el 31, que ocurrió 8 veces al mes. La frecuencia relativa, recordemos que la proporción de cada dato respecto al total, y se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta sobre el total, que es 31. También tenemos las frecuencias absolutas y relativas acumuladas, que bueno, son esenciales para analizar rangos de datos, como por ejemplo menores a o hasta cierto punto, que es lo que vamos a aplicar en el inciso B.
El inciso B nos dice qué proporción del mes hubo 30 grados centígrados o menos. Bien, cuando la pregunta dice 30 grados o menos, matemáticamente tenemos que pensar que estamos buscando todos los valores que sean menor o igual a 30. Esto va a incluir exactamente al 30. Por eso que en la tabla de frecuencias nos vamos a situar en la fila 30 y miramos su frecuencia relativa acumulada. Bueno, entonces la proporción del mes que hubo 30 grados centígrados o menos, como vemos en pantalla, es 0,5161. Bueno, que a pasarlo al porcentaje, como lo que hice yo, tenemos 51,6% de los días del mes cumplieron con esta condición. Bien, la otra parte del inciso B nos dice, ¿qué proporción hubo más de 30 grados centígrados? Para saber cuánto representa más de 30 grados centígrados, tomamos el total del mes, que es 100%, y le vamos a restar el porcentaje que acabamos de calcular anteriormente en el inciso B.1. Es decir, el 100% menos 51,6% nos da un total de 48,4%. También se puede obtener sumando las frecuencias relativas de 31, 32, 33 y 34 grados en la tabla y nos da exactamente el mismo resultado de 44,8. No, 0,48. Ahí está el resultado. Bien, luego nos pide que hagamos la representación en un histograma de frecuencias y también en un diagrama de escalera. Lo que podemos reflejar acá en el histograma de frecuencias es que es más alto cuando hay temperaturas de 31 grados, es su máximo, pero va aumentando, hay un aumento medio abrupto en los 29, 30, 31 y de ahí vuelve a bajar en menos cantidad de los 32 grados. Acá tenemos lo que es una simetría negativa porque la cola está más larga hacia la izquierda. Luego tenemos el diagrama, el gráfico de escalera, en donde vemos que sube más lento y bueno, llega hasta su tope, ¿no? 31, 30 es donde hay más y bueno, vuelve a bajar. Y eso sería todo, profe. De los puntos 9. Perfecto, chicas. Muy linda la presentación, muy estética, muy buena. Gracias. Me encantó. Bien, chicas. Excelente. Vamos entonces ahora con el grupo Cari, Agustina y Chorol Paredes. ¿Sí? ¿Están? ¿Cuál es, profe? Sí. Buenas tardes, genial. Vamos conectándonos. Estuvimos bien con el tiempo con las chicas, así que el otro grupo, Ana Florencia Tapia y Narváez Micaela, ¿están también? Sí, profe. Bien, después aclararía. Y por último, Bejarano Colete. ¿Están? Hola, profe, buenas tardes. Bien. Buenas tardes. Genial, agradezco también el grupo anterior. Todavía no estamos viendo la presentación, chicas. Hola, buenas. Buenas. Profe, yo estoy, como me comentas, en el trabajo, pero te dieron un encuentro para poder presentar, para poder dar el PT, así que ahí lo presentan. Gracias. Qué bueno. Muy bien por ese trabajo. Sí, estoy haciendo unos años y se queda.
Bueno, agradecimiento también que sigan apoyando tu crecimiento. Muchas gracias. Ahí se ve. Estamos viendo la pantalla, la presentación todavía no. Bien, bien. Bueno, nosotros nos tocó el número 1. No los veo, chicos, no sé si soy yo, no veo a nadie todavía del grupo. Ahí está. Lourdes, Agustina, y a vos te veía hace rato, Magalí. Debe ser por la presentación, pero sí tengo activa la cámara. A ver. Bueno, listo. A ver. Claro, no me deja, dice. Puedes usar la cámara mientras comparto. Ah, bien. Bueno, ok. ¿Y las chicas no la tienen a la presentación? Sí. Bueno, hagamos esto excepcionalmente porque, bueno, estás en tu horario laboral, lo hacemos así. Pero no se va a permitir nuevamente, ni a otro grupo, ¿sí? Recuerden que tienen que tener habilitada la cámara. Bien. Bueno, vamos. Sí, nosotros nos tocó el tema 13, el ejercicio 13 y 15. Arranquen, chicas. Bueno, en nuestro grupo está integrado por Paredes María Lourdes, Chororque Magali Vanessa y Caria Agustina Fernando. Nos tocó presentar y desarrollar el ejercicio 13 y 15 del trabajo práctico número 1, estadística descriptiva. El primer ejercicio que nos tocó, el 13, dice: los datos que a continuación se presentan corresponden al número de pedidos recibidos por día por TV Compra, una empresa que publicita sus productos por televisión. Nos dieron los datos ya ordenados. El inciso A dice: defina correctamente la variable, indique si los datos son cualitativos o cuantitativos y en qué escala se miden. La variable es el número de pedidos recibidos por día por TV Compre, el tipo de variable es cuantitativa discreta y la escala de medición es de razón, porque el 0 indica un pedido nulo o ningún pedido. Luego nos dice que determinemos una distribución de frecuencias absolutas, relativas porcentuales y acumuladas del número de pedidos recibidos por día por TV Compras. Realizamos la frecuencia absoluta, contando la cantidad de pedidos que hay y cuáles se repiten. Luego hicimos la frecuencia relativa, que es la frecuencia absoluta sobre el total. Después hicimos la frecuencia relativa porcentual, que es la frecuencia relativa en porcentaje. Y luego hicimos la frecuencia relativa porcentual acumulada. El inciso B dice: construya un histograma de frecuencias y el polígono de frecuencias para la distribución de frecuencias del número pedido recibidos por día por TV Compra. Lo primero que hicimos fue obtener el número de clases y lo hicimos mediante la fórmula de Sturges. Y reemplazando el n, que es 55, nos dio un total de 6,7 que lo aproximamos a 7. Lo redondeamos a 7 y nos dio 7 clases. También se puede por la regla empírica, pero lo elegimos hacerlo por la fórmula de Sturges. En segundo lugar, determinamos el rango y la amplitud. El rango es el valor máximo menos el valor mínimo, que nos dio 148, y la amplitud es el rango sobre el número de clases, que nos dio 21,14 y lo aproximamos a 22. Luego hicimos la tabla de distribución de frecuencias agrupadas y le insertamos unos intervalos de cierre al principio y al final para que el polígono después pueda tocar el eje de las X. Buscamos la marca de clase, que es sumar
valor que se toma más el valor que no se toma en el intervalo. Y eso dividirlo por 2. Después hicimos la frecuencia absoluta, luego la frecuencia relativa porcentual y la frecuencia relativa acumulada. Hicimos un histograma de frecuencias porcentuales. En el eje de las X colocamos la frecuencia relativa porcentual y en el eje de las X los intervalos. Y luego marcamos el polígono de frecuencia pasando por las marcas de clases y llegando hasta los intervalos de cierre. En ese mismo inciso decía, a partir del histograma, responda lo siguiente, alrededor de qué valores tienden a agruparse el número de pedidos recibidos por día por TV Compra. Tomamos los valores que van desde el pedido 156 hasta el 200, que nos da un total de 52% en total. Sigue mi compañera. Bien, si luego en el C nos pide que construir un polígono de frecuencia acumulada porcentual, una ojiva, a partir del polígono de frecuencias. Como ya habíamos sacado antes las frecuencias porcentuales y la acumulada, y en este caso nos piden que sacamos acá también la ojiva, hicimos una tabla para sacar la ojiva y la frecuencia porcentual, y como nos dice la pregunta, ¿qué porcentaje aproximado de pedido es menor que 180? Hicimos la ojiva menor que, porque nos pide que sea datos menores, o eso interpretamos. Pero, bien, entonces al realizar la tabla, empezamos a contar desde 0% hasta llegar a la frecuencia acumulada de un 100%, tomando como datos en la columna izquierda, la frecuencia absoluta, desde 90, la marca de clase que habíamos sacado anteriormente, en el límite superior 90, 112, 134, 156, y así sucesivamente, y obtuvimos esos valores. Luego hicimos el gráfico, en donde había una pregunta también que nos pedía, cuánto era el porcentaje de 180 pedidos, cuánto era el porcentaje de 180 pedidos, o menos. Entonces ahí hicimos una intersección entre los aproximadamente 180 pedidos y el porcentaje, y nos da alrededor de un 50%, que es la pregunta que nos hacía. Luego nos dice cuál es el número mediano de pedidos, y ahí como sabemos que 55 es el número de la cantidad, en este caso de nuestros datos, nuestra muestra, como es un número impar, tomamos la posición central, en este caso la posición número 28, y ese valor es de 182 pedidos. Y por último, nos pide elaborar un informe descripto de la distribución, que ahí teníamos alguna duda de cómo realizarlo, pero tratamos de hacer como una síntesis, donde pusimos que analizando los gráficos que hicimos anteriormente, de la muestra que nos dan, podemos ver que los pedidos de 156 a 200 son los que más están agrupados en los intervalos que había comentado antes la compañera, de 156 a 200. Y se puede ver también a partir del polígono de frecuencia, que es donde más está agrupado, digamos, es un gráfico no simétrico, y también la mediana, que era 182, también cae en el valor central. Así que analizamos un poco eso. Y bueno, eso sería para responder ese punto. Y ahora
Vamos a seguir con el punto 15. Sí, Lourdes, sí. Sí, profe, no me deja compartir la cámara y pantalla al mismo tiempo. Ahí veo eso. ¿Y cómo lo resuelven? ¿Qué quieren que haga? Ahí está. Ahí estamos viendo. Sí, ahí dejé de compartir. De 10. ¿Estás hablando, Lourdes? Porque no te escuché. Bien, gracias. Un profesional de las ciencias naturales desea mostrar gráficamente en un congreso de sus resultados que apoyan la hipótesis de que una determinada industria está contaminando el agua de un arroyo al cual evacúa sus efluentes. Sus datos consisten en 60 muestras de agua, 30 son tomadas agua arriba del establecimiento y las otras 30 aguas abajo. A continuación se indican los valores de concentración de uno de los metales pesados encontrados en las muestras de agua en los sitios de muestreo. Entonces, el problema nos da los datos de las muestras del sitio 1 y sitio 2. Lo que hice fue simplemente colocarlos en columna y acomodarlos de menor a mayor simplemente para facilitar el conteo y la determinación de la amplitud. Como en la siguiente consigna nos pide un histograma, vamos a necesitar realizar la tabla de distribución de frecuencias. Entonces, vamos a determinar los intervalos. Como necesitamos el histograma para el sitio 1 y el sitio 2, tomamos como n 30. Y para la amplitud, como posteriormente en otra consigna nos pide que realicemos un solo gráfico para ambos sitios, vamos a considerar todo el juego de datos. Por tanto, utilizamos 15 como nuestro valor superior y 4 como nuestro valor inferior y lo dividimos sobre 6 que es K, o sea, el número de intervalos. Posteriormente realizamos la tabla de distribución de frecuencias. Como ya sabemos, colocamos los intervalos. Las marcas de clase es el límite superior del intervalo más el límite inferior del intervalo dividido 2. Realizamos el conteo para las frecuencias absolutas. Para la frecuencia relativa, simplemente a la frecuencia absoluta la dividimos en 30. Frecuencia relativa. Y para la porcentual la multiplicamos por 100. Realizamos las gráficas en donde podemos ver que en el sitio 1 tenemos un mayor agrupamiento de datos en el intervalo 8 y 10. Y para el sitio 2 tenemos una mayor agrupación de datos en el intervalo de 12 a 14. Cabe destacar que estos intervalos corresponden a la concentración de metales pesados, que está en el eje horizontal, y en el eje vertical la frecuencia. Como último, nos pide comparar los grados de contaminación mediante polígonos de frecuencia en un mismo gráfico. Y es aquí donde este especialista de ciencias naturales confirma su hipótesis de que esta industria sí está contaminando este arroyo. ¿Por qué? Porque el polígono del sitio 2, que corresponde a aguas abajo, está desplazado hacia la derecha. Y a comparación del polígono del sitio 1. Si no hubiese una contaminación significativa, estos polígonos deberían estar solapados, pero aún así no lo están. Por otro lado, podemos ver que el mayor agrupamiento de datos se encuentra en el 36,67% de las muestras, en una contaminación del intervalo de 12 a 14 para el sitio 2, que para el sitio 1 era apenas el 10%. Por lo tanto, podemos afirmar esta hipótesis del profesional de las ciencias naturales. Y eso sería todo por el ejercicio 15. Bien, chicas.
A ver, como recomendación y sobre todo para el resto de los grupos también, yo entiendo perfectamente que se dividen los ejercicios, ¿sí? Pero traten, recuerden que lo que estamos evaluando es las competencias, también es el trabajo en equipo. Entonces, amalgamen esas separaciones, que no sea tan pronunciado, sobre todo si trabajan en dos plataformas, una en Word, el otro en Excel. Trabajen eso para que la vista final de la presentación sea unificada. ¿Bien? Bueno, Bien, perfecto. Pero está muy bien el trabajo, bien explicado. Gracias, chicas. gracias. Vamos con el grupo siguiente. Tapia Narváez. ¿Están? Chicos, ahí está Tapia. Anita la veo. Falta Narváez Micaela. ¿Está? Me dijo que ya se conectaba. Si no, vamos con el otro grupo. Bejarano Colque hasta que se conecte ella. Bejarano Colque. Hola, profe, buenas. Sí, sí, estamos. Bueno, después arranca Eh, el otro. ¿Mm? bueno, entonces presentamos. Sí, por favor, tomen el mando. Ok. Em, estoy compartiendo pantalla. Ahí va. ¿Se ve, profe? Sí, se ve la pantalla, ustedes no. Oh, espera. Ahora activo mi cámara. Ahí está. Santiago lo vemos. Falta Bejarano. Santiago, Colque, Rafael. Ahí está. ¿Los vemos a los dos? Bien. Bien, Santiago y Ahora, Rafael. Perfecto. bueno, comienzo, profe. Si la podés poner en presentación, te lo agradecería si la vemos un poquito más grande. ¿Cómo hago eso? Ahí. Ahí está. Perfecto. Arranquen, chicos. Hola, bueno, profe, buenas tardes. Bueno, nuestro grupo está conformado por Colque Rafael Arcángel y bueno, yo que soy Bejarano Santiago Matías, correspondiente a la Comisión 1. Y bueno, nosotros nos tocó explicar los ejercicios 19 y 24, correspondiente al trabajo práctico número 2 de probabilidades. Bueno, el ejercicio 19 se va a encargar de explicar mi compañero Rafael y el siguiente lo explico yo. Así que bueno, Rafa, te doy el permiso. Buenas, profe, soy Colque Rafael y en este ejercicio 19 dice, una fábrica utiliza 3 líneas de producción para fabricar latas de cierto tipo. La tabla adjunta presenta la cantidad de latas que no cumplen con las especificaciones, clasificadas por tipo de incumplimiento de las especificaciones, para cada una de las 3 líneas dentro de un periodo particular. Suponga que se selecciona al azar a una de las 1500 latas. A. ¿Cuál es la probabilidad de que la lata la produjo la línea 1? B. ¿Cuál es la probabilidad de que la causa del incumplimiento sea una grieta? C. ¿Cuál es la probabilidad de que la lata tenga una mancha o tenga un defecto superficial? D. Si la lata seleccionada provino de la línea 1, ¿cuál es la probabilidad de que tenga una mancha? E. Dado que la lata seleccionada mostró un defecto superficial, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la línea 1? F. Los sucesos defecto superficial y línea 2 son independientes. Y G. Calcula las probabilidades marginales e interprete. Siguiente diapositiva. Bien, en el inciso A dice, ¿cuál es la probabilidad de que la lata la produjo la línea 1?
Sabemos que para calcular la probabilidad, si produjo la línea 1, es el cociente entre el número de casos favorables y el número de casos totales. El número de casos favorables sería 500 latas de la línea 1. Y el número de casos totales sería la cantidad de latas total que tenemos en el ejercicio, que serían 1500. La división entre ambos nos da como resultado 0,3333. Por lo que la probabilidad de que la lata la produjo la línea 1 es de 0,3333, que sería en porcentaje 33,33%. Inciso B. Santi, la pantalla. Santiago. Inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de que la causa del incumplimiento sea una grieta? Aplicamos lo mismo que en el inciso anterior. La probabilidad de que la causa sea por una grieta es igual a 666, número de casos favorables, dividido en 1500, que serían los casos totales. Y nos da como resultado 0,444. Por lo que la probabilidad de que la causa sea una grieta es de 0,444, que en porcentaje sería 44,4%. Inciso C. ¿Cuál es la probabilidad de que la lata tenga una mancha o tenga un defecto superficial? Sabemos que cuando nos indica dos opciones, que tenga una mancha o tenga un defecto superficial, hablamos de unión. Por lo que la probabilidad de que tenga una mancha, unión, defecto superficial, va a ser igual a la probabilidad de la mancha más la probabilidad del defecto superficial, la suma de ambas probabilidades. De la mancha sería 243 dividido en 1500, casos favorables y casos totales, más el defecto superficial, su probabilidad 166 dividido 1500. La suma de ambos nos da como resultado 0,2727, por lo que la probabilidad de que la lata tenga mancha o defecto superficial es de 0,2727, en porcentaje 27,27%. Inciso D. Si la lata seleccionada provino de la línea 1, ¿cuál es la probabilidad de que tenga una mancha? Sabemos que provino de la línea 1, por lo que queremos averiguar la probabilidad de que tenga una mancha. Aquí aplicamos la probabilidad condicional, que dice: la probabilidad de que ocurra un evento A, dado que ya sucedió B, es igual a el cociente entre la probabilidad de A intersección B dividido la probabilidad del evento B. Entonces, tenemos que la probabilidad de la mancha, dado que provino de la línea 1, es igual al cociente entre la probabilidad de la mancha, intersección línea 1, dividido la probabilidad de que provino de la línea 1. Por lo que en el numerador tenemos 75 casos favorables y 1500 dividido entre 1500 los casos totales. Y en el denominador, los 500 casos favorables de la línea 1 dividido los 1500 latas. Simplificando operaciones, obtenemos 3 dividido 20 y nos da como resultado 0,15. Por lo que la probabilidad de que tenga mancha es de 0,15. En porcentaje, 15%. Inciso E. Dado que la lata seleccionada mostró un defecto superficial, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la línea 1? Aquí sucede algo similar que en el inciso anterior. Sabemos que la lata mostró un defecto superficial y queremos saber la probabilidad de que provenga de la línea 1.
por lo que aplicamos probabilidad condicional. La probabilidad de que venga de la línea 1, dado que se mostró un defecto superficial. Aplicamos lo mismo que, aplicamos la fórmula, digamos, y tenemos que en el numerador, número de casos favorables, 50, dividido 1500 latas, casos totales, y en el denominador, 166 los casos favorables, dividido 1500 latas en los casos totales. Simplificando, tenemos 25 dividido 83 y nos da como resultado 0,32. Por lo que la probabilidad de que provenga de la línea 1 es de 0,32. En porcentaje, 30,12%. ¿Sí? Inciso F. Los sucesos de efecto superficial y línea 2 son independientes. Para saber si dos sucesos o eventos son independientes, tenemos que calcular lo que sería la probabilidad de A intersección B. Tiene que ser igual al producto entre la probabilidad del primer evento A por la probabilidad del segundo evento que es B. Si son iguales, decimos que son independientes. La intersección entre la probabilidad de que tenga un defecto superficial y la línea 2 es igual a 32 dividido 1500 y nos da como resultado 0,0213. La probabilidad de que tenga un defecto superficial es igual a 166 dividido 1500, que sería igual a 0,1107. Y la probabilidad de que sea producido por la línea 2 es igual a 400 dividido 1500, que nos da como resultado 0,2667. Por lo que, igualando ambos miembros, 0,0213 igual a 0,1107 por 0,2667, obtenemos que son resultados diferentes en ambos miembros, por lo que decimos que la respuesta no son independientes. Y por último, inciso G, calcule las probabilidades marginales e interprete. Aquí calculé lo que sería la probabilidad, primero de que se viene de la línea 1, de la línea 2 y de la línea 3. La probabilidad de que las latas hayan sido producidas por cada una de esas líneas. Y abajo la probabilidad de los defectos, de que si la lata tiene manchas, grietas, argollas, defectos superficiales y otros tipos de defectos. Podemos decir que por la parte de las líneas, que la línea 3 es la que produce más latas defectuosas que el resto, que representa el 40% de latas. Y la línea 2 es la que produce menos, que sería en porcentaje el 26,67%. Y respecto a los defectos, los que más se detectó fueron las grietas, que sería un 44,4% de latas. Luego le siguen los problemas con la argolla, que sería el 24,07%. Las manchas, con el 16,2%. Los defectos superficiales, con un 11,07%. Y finalmente, otros defectos, que sería el 4,27%. Todo esto lo expresé en porcentaje para la interpretación. Eso fue. Bueno, profe, ahora le voy a explicar el ejercicio 24, que me corresponde, que dice así. En una fábrica de televisores, las máquinas 1, 2 y 3 producen respectivamente el 28%, 32% y el 40% del total.
En la producción de cada máquina, el 3%, 4% y el 5% son televisores defectuosos. El inciso A nos dice, se toma al azar un televisor de la producción total. ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Bueno, nosotros para poder realizar el inciso A tenemos que aplicar el teorema de probabilidad total, ¿bien? En la cual la fórmula correspondiente igual a la sumatoria de J igual a 1 hasta acá de la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Bien, entonces empezamos a calcular la probabilidad de los que sean defectuosos, porque es lo que nos pide el inciso, que va a ser igual a la probabilidad de la máquina 1 por la probabilidad de que sea defectuoso dado a la máquina 1, más la probabilidad de la máquina 2 por la probabilidad de que sea defectuoso dado a la máquina 2, más la probabilidad de la máquina 3 por la probabilidad de que sea defectuoso dado la máquina 3. Reemplazando los valores, sabemos que la probabilidad de la máquina 1, que es la cantidad de televisores producidos, que es 0,28, por la probabilidad de que sea defectuoso, viniendo de la máquina 1, que es 0,03, bien, más 0,32, que es la cantidad de televisores producidos por la máquina 2, bien, por la probabilidad de que sea defectuoso, dado la máquina 2, que es 0,04, más la probabilidad de la máquina 3, que bueno, es la cantidad de televisores producidos por la máquina 3, por la probabilidad de que sea defectuoso dado la máquina 3, que es 0,05. Realizando las operaciones correspondientes y sumando, bueno, término a término, la probabilidad de que sea defectuoso, de que salga el televisor defectuoso es 0,0412, que en términos de porcentaje es igual a 4,12%. Luego tenemos el inciso B, que nos dice que se toma al azar un televisor de la producción total y se le encuentra defectuoso. ¿Cuáles son las probabilidades que haya sido producido por, bueno, la máquina 1, la máquina 2 y la máquina 3? Para esto, vamos a aplicar el teorema de Bayes, ya que sabemos que el televisor que salió fue defectuoso. Ahora tenemos que saber si la probabilidad proveniente de la máquina 1, de la máquina 2 o de la máquina 3, en donde básicamente la fórmula que dice el teorema de Bayes, que dice que la probabilidad que sea defectuosa la máquina 1 va a ser igual a la probabilidad de la máquina 1 por la probabilidad de que sea defectuoso dado la máquina 1 sobre la probabilidad de que la probabilidad total de que sea defectuoso. Aplicando esto en el inciso, bueno, decimos que va a ser 0,28 por 0,03 sobre la probabilidad total que la calculamos anteriormente, que nos da 0,2. Entonces decimos que la probabilidad que sea defectuoso viniendo de la máquina 1 es del 20%. Hacemos lo mismo para la máquina 2, en donde decimos que la probabilidad que sea defectuoso viniendo de la máquina 2 va a ser igual a la probabilidad de la máquina 2, más la probabilidad de que sea defectuoso dado la máquina 2 sobre la probabilidad total de que sea defectuoso. Reemplazamos los valores y nos da 0,31, que en términos de porcentaje es 31%. Por último, hacemos lo mismo con la máquina 3, que bueno, calculamos la probabilidad de que sea defectuoso viniendo de la máquina 3, va a ser igual a la probabilidad de la máquina 3 por la probabilidad de que sea defectuoso dado la máquina 3, dividido la probabilidad total de que sea defectuoso. Esto va a ser igual a 0,4 por 0,05 dividido el valor de la probabilidad total de que sea defectuoso, que es 0,0412. Esto va a ser igual a 0,48 y en términos de porcentaje va a ser 48%. En resumen, decimos que la probabilidad de que sea defectuoso viniendo de la máquina 1 va a ser 20%, de que venga de la máquina 2 va a ser 31%, y que venga de la máquina 3 es un 48%. Y bueno, eso es. Bien, chicos. Bien, bien. La misma recomendación del grupo anterior, ¿sí? Entiendo que se dividen los ejercicios, pero traten de amalgamar la presentación para que queden unificadas. ¿Ok? Sí, profe, sí, de mi parte mía puedo decir que estuvo muy pobre, entre comillas, pero bueno,
No, no estuvo, no, tampoco así. Estuvo bien dada, empezaron con buen dinamismo, lo explicaron bien, sobre todo el de Valle, fueron paso por paso, bueno, los dos ejercicios. Así que estuvieron bien, chicos. Nada más que son esos detalles. Recuerden que las competencias nosotros no estamos evaluando lo técnico y lo estricto de la materia, sino otras habilidades. Trabajo en equipo, la presentación, si lo defienden bien, cómo hacen la defensa del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso, ¿sí? Bien, chicos. Buen trabajo. Gracias, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo crees tener esto? Ah. Las chicas, ahí están. Tapi Narváez. Estamos bastante complicados con el tiempo. Siempre la primera hora es para competencias y ya estamos, y sobre todo hoy arrancamos con tema nuevo de trabajo práctico 4. Así que, chicas, necesito que por favor no superen los 10 minutos. ¿Vamos? Bueno, profe. Bien. ¿Pudiste compartir? Ahí Aún no estoy estamos viendo. Aún no estamos viendo. No, me está dejando compartir. Ahí, a ver. Ahí está. Ahí está. Uy. Buenas tardes, profe, compañero. Nosotros nos tocó dar el punto 19 y 26. Soy Tapia Ana y mi compañera Narváez Micaela. Bueno, yo voy a empezar a explicar el punto 19. La siguiente, que nos dice, dentro de un programa de inspección cooperativo voluntario, todos los barcos de crucero de pasajeros que llegan a puertos estadounidenses están sujetos a inspecciones sin previo aviso. El propósito de estas inspecciones es lograr niveles de higiene que minimicen las posibilidades de brotes de enfermedades gastronómicas a bordo de estos barcos. Los barcos se califican en una escala de 0 a 100, dependiendo de que también cumplen con las normas de higiene de los Centros para el Control de Enfermedades. En general, cuando más baja es la calificación, menos es el nivel de higiene. El siguiente diagrama de tallo y hoja presenta la distribución de las calificaciones de la inspección de higiene de 91 barcos de crucero internacional durante 1992. Bueno, el siguiente. Bueno, en el inciso A nos pedía que hagamos el resumen de los 5 números para obtener un box plot. Bueno, comenzamos viendo el diagrama de tallo y hoja y podemos sacar que el número mínimo es 66 y el máximo 99. En total de todos los barcos que se estuvieron sobre la inspección serían 91. Entonces empezamos sacando, para hacer un diagrama de box plot necesitamos sacar los cuartiles, aparte de tener estos dos números. Entonces sacamos el cuartil 1, que es igual al porcentil 25. Decimos que sería 91 por 0,25, que nos da un resultado de 22,75. Ahora nos dirigimos a esta tablita que está acá en amarillo, que bueno, como tenemos un número que no es entero, entonces le asignamos el siguiente número, o sea, uno más arriba. 22,75 sería 23. Y a este número buscamos en la posición 23 más la posición 24
dividido 2, obtenemos que el cuartil 1 es igual a 89. Nos pasa lo mismo con el cuartil 2 y el cuartil 3. El cuartil 2 sería el porcentil 25, que sería la mediana. Después sacamos otros datos que sería el rango intercuartílico, que bueno, ahí están las formulitas, que es igual al cuartil 3 menos el cuartil 1, y nos da que el rango intercuartílico sería de 6, y sacamos los límites también. Bueno, en el costado de acá tenemos lo que es el diagrama de Box-Plot, donde podemos ver que en la caja está el cuartil 2 en el medio, y bueno, abajo el cuartil 3 y cuartil 1 y 3. Y bueno, después pues, agregamos también los límites inferiores y superiores. Y después, en el inciso B decía que saquemos el porcentaje la proporción de los barcos que tienen nivel de higiene estándar aceptable. Este nivel de higiene estándar aceptable es mayor a 86, y obtenemos que 84 de 91 barcos cumplen con este nivel, y el porcentaje sería que el 92% de los barcos están en regla. Mi compañera va a explicar el otro problema. El ejercicio 26 dice, la siguiente serie de números corresponde a la cantidad de compradores que ingresaron por día a una casa de repuestos durante 20 días. Yo estos números que salen aquí los ordené de menor a mayor. El inciso A dice, definir la variable en estudio, tipo y escala de medición. La variable en estudio es la cantidad de compradores que ingresaron por día a una casa de repuestos. Tipo de variable es cuantitativa discreta y la escala de medición es de razón. El inciso B pide que calcule e interprete la moda mediana y la media aritmética. La moda es el número 5 es el valor que más se repite, digamos. Aparece 6 veces. La cantidad más frecuente o habitual de compradores que ingresan por día a la tienda es de 5 personas. La mediana. Como n es par, la mediana es el promedio de los datos en las posiciones 10 y 11. Es 5,5 dividido 2 igual a 5. El 50% de los días ingresaron 5 compradores o menos, y el otro 50% ingresaron 5 compradores o más. La media aritmética o el promedio es la suma de todos los datos dividida por n. Eso me dio 4,8. Que ingresan 4,8 compradores por día a la casa de repuestos. Como recomendación, cuando lo cierren ahí, pongan como 4,8 la variable discreta no aplica, entre 4 a 5, ¿sí? Bien. En el inciso C dice, calcule la varianza y la desviación estándar. Ahí saqué la varianza que me dio 3,116 y la desviación estándar, que es la raíz de la varianza, me dio 1,765. Después me pide el inciso D que determine el tipo de asimetría de los datos. Y yo saqué de... Uy, se me fue. Ahí está. Por el índice de asimetría de Pearson, que el sesgo es igual a la mediana menos la moda sobre la sobre la desviación estándar, perdón, que me dio menos 0,113. Y me decía que si el sesgo es menor que 0, la distribución es sesgada a la izquierda o de asimetría negativa.
que aquí para el método empírico de medidas de tendencia central saqué el cuartil 1, el 2 y el 3 para aplicar este método de la mediana, que es igual al cuartil 1 más el cuartil 3 dividido en 2. Si la mediana es mayor a esta formulita, la distribución es sesgada a la izquierda. Y los gráficos que apliqué son de barras verticales y gráfico de bastones. Bien. Y eso sería todo. Perfecto. Excelente, chicas. Bien con el horario. Muy bien. Muy bien, concreto, fueron rápido, ejecutaron. En el segundo acortaron la lectura del inciso, directamente fueron a la resolución. Bien, bien, chicas, muchísimas gracias. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Nos vemos, profe, gracias. Nos vemos. Ahí voy compartiéndoles yo la presentación de hoy. Así vamos rapidísimo. Hoy arrancamos con trabajo práctico 4. Vamos a tener 3 clases también. ¿Me están viendo la presentación? Sí, profe. Bien, bueno. Trabajo práctico 4. Dijimos que las distribuciones de probabilidades se dividían en discretas y continuas. Nosotros veíamos a través del trabajo práctico 3 todo lo que era el mundo de las discretas, en donde la función de probabilidad básicamente era calculada en el punto. Y es lógico que sea en el punto porque mi variable es cuantificable y es finita, perfectamente identificable. Entonces, si yo hago un gráfico de lo que es la distribución discreta, puedo ver que en la intersección entre el eje de abscisas y ordenadas tengo el valor del punto, que es el valor de la variable. Ahora, ¿qué pasa con el trabajo práctico 4, en donde trabajamos con continuas? Necesitamos, para poder obtener el valor de la probabilidad, antes lo hacíamos como sumatoria de las probabilidades, ¿se acuerdan? Obteníamos la probabilidad de un valor más la probabilidad de otro valor y así sucesivamente. En el caso de las continuas, para obtener la probabilidad resultante tenemos que aplicar la integral. Entonces, integramos todo un segmento con un límite inferior y con un límite superior. De esta manera, lo que tengo es el área bajo la curva como el resultado de la probabilidad. Entonces, ¿qué es la variable aleatoria continua? La variable aleatoria continua puede obtener o tomar diferentes valores e infinitos. ¿Por qué? Porque están ubicados en la recta real. Son valores que están en un intervalo. Se define o se encuentran en las funciones de densidad de probabilidad y no tiene una probabilidad puntual. Es decir, que el valor de la probabilidad puntual para una variable continua es igual a 0. Inexistente, no existe. Características generales. Se trabaja con la función de densidad de probabilidad, la probabilidad puntual es 0, lo que acabamos de decir, y la probabilidad se calcula sobre los intervalos, es decir, la probabilidad de la variable que está contenida entre el intervalo A y B es igual a la integral de la función de densidad de probabilidad, desde A hasta B, ¿sí? O sea, el área bajo la curva desde A hasta B. Se utiliza la integral de la función de densidad para calcular las probabilidades y el área bajo la curva, la función de distribución de probabilidad es igual a 1. ¿Por qué va a ser igual a 1 el área completa bajo la curva? Porque justamente es la totalidad de la probabilidad. Lo mismo que decíamos cuando sumábamos con las variables discretas. Entonces, los 3 conceptos que mencionamos son la función de densidad de probabilidad, la función de distribución acumulada, en donde directamente acumulamos hasta el valor del límite superior o inferior, y las medidas, esperen que, ahí está, y las medidas que ya conocemos, que son la esperanza, media, valor esperado, ¿sí? Como la integral de la variable por la función de distribución de probabilidad, muy similar a como es en la discreta. ¿Se acuerdan que era la sumatoria de X por la probabilidad de X? Y en el caso de la varianza, también aplica como la esperanza de la varianza menos la esperanza de la variable al cuadrado, también exactamente lo mismo, nada más que ahora en términos de integral. De esta manera vamos a trabajar con las distribuciones continuas. Tenemos nuestra tabla de distribuciones continuas, así como la teníamos los de la discreta. Las tablas de distribuciones de continuas son la rectangular o uniforme en el intervalo, importante,
uniforme en el intervalo, que lo escriban así. No termina en uniforme porque si recuerdan, había una distribución de probabilidad discreta que se llama uniforme. Esta es en el intervalo. La que le sigue, la normal, que es la distribución más utilizada. En el primer parcial seguro hay un ejercicio con normal, porque es la distribución de probabilidad continua más empleada. Exponencial, Erlang, Gamma y Wilbur. Bueno, la planificación para el día de hoy. Hoy vamos a ver los ejercicios 3, 5, 9 y 12. Comparto la pantalla. Me avisan cuando estén viendo. Sí se ve, profe. Ah, genial. Bueno, dijimos el ejercicio número 3. El ejercicio número 3. El ejercicio número 3 es un ejercicio que alguna vez lo hemos evaluado en el parcial, pero recuerden que nosotros esta materia no es análisis matemático. Por lo tanto, la evaluación no se hace sobre si aplican bien la integral, si integran bien o no, sino en la implementación del método. ¿Qué dice el ejercicio número 3? El tiempo de vida útil en días, es decir, que la unidad está dada en días, de frasco de cierta medicina es una variable aleatoria que tiene la función de densidad y ahí está planteada. Definimos la variable, algo que nosotros hacíamos en el ABC que nos sirve para la resolución de los ejercicios, ¿se acuerdan? Bueno, el mismo ABC que nosotros teníamos para... Acá los voy a pegar. Para las distribuciones de probabilidades discretas nos va a servir para las distribuciones continuas. Acá lo pego. Ahí lo voy a poner. ¿En dónde? Lo más importante era definir la variable. ¿De qué estamos hablando? ¿Una variable discreta o una variable continua? Con eso arrancamos. Entonces, si nos dice el tiempo de vida útil, tiempo, ¿qué tipo de variable es? Continua. Eso ya lo sabemos por el trabajo práctico 1. Entonces, mi variable es continua. Entonces, automáticamente yo ya sé que estoy en el mundo de las continuas, ¿sí? A ver que voy a pegar acá en una hoja las tablas. Ahí está la tabla. Bueno, me dice, me presenta la función de densidad, ¿sí? Me plantean los límites sobre los cuales aplica este intervalo. Fíjense, x es mayor que 0. Igual a 0 o cualquier otro valor va a dar siempre 0. Encuentra la probabilidad de que un frasco de este medicamento tenga una vida útil de al menos 200 días y cualquier duración entre 80 y 120 días. Bien, yo ya sé que mi variable es el tiempo de vida útil. Como mi variable x es tiempo, entonces yo ya sé que se trata de una variable aleatoria continua. ¿Sí? Y en este caso, al ser una variable aleatoria continua, ¿qué voy a hacer? Voy a presentar el desarrollo en términos de función de distribución de probabilidad. Entonces, yo tengo la función de distribución integrada, la función de distribución de probabilidad, que va desde 0, porque nos dice el enunciado que avanza desde 0 hasta un valor cualquiera, x. ¿Sí? En este caso, la función de distribución está planteada por la ecuación 20.000 como numerador dividido x más 100 elevado al cubo.
diferencial de x para aplicar la integralidad. Bien, lo dejo presentado en términos de x, ¿sí? E integro. Lo único que hago es integrar. Entonces, cuando yo integro, yo ya sé que cuando aplico el diferencial de x, tengo los valores, puedo extraer como denominador común 10.000, me quedan planteados acá, y tengo que los valores resultantes van a ir entre 0 a x. Planteo mi función de distribución de probabilidad. Si quieren lo desarrollan hasta acá, si no, con que lo planteen hasta acá y la integral está perfecto. Bien. Encuentre la probabilidad de que un frasco de este medicamento tenga una vida útil de al menos 200 días. ¿Qué es al menos 200 días? Mayor o igual, ¿sí? En el caso de las continuas, la particularidad que nos pasaban en las discretas, de que para nosotros era súper importante entender si se integraba o no al número, acá ya no importa. Supongamos que ustedes en la continua se equivocan y no ponen mayor o igual, ponen solo mayor, no impacta porque recuerden que el valor de la variable la probabilidad de la variable en el punto es 0. Así que acá no impacta eso. En las discretas sí. Eso para tenerlo en cuenta. Matemáticamente no va a sufrir el impacto, conceptualmente por supuesto que lo vamos a corregir. Bueno. Entonces, la probabilidad de que mi variable sea mayor o igual a 0, ¿qué hago? Como no puedo acumular para adelante, sino que acumulo para atrás, entonces, ¿qué hago? Aplico menor o igual. Fíjense que acá aplicamos esto de complemento diferente a como lo aplicamos en la continua, porque acá está planteando 2 veces el signo. Si ustedes quieren para mantener el desarrollo como tiene la discreta, utilicen el mismo método. ¿Qué quiere decir? Que en vez de poner, acá lo voy a poner en el, en vez de usar el menor o igual, ¿qué significaría si tuviéramos la discreta y lo vamos a mantener? Directamente al menor. Ahí está el menor, ¿sí? Entonces, 1 menos la probabilidad de que mi variable sea menor a 200, igual a 1 menos, aplico la función sobre 200, directamente reemplazo ahí, o igual voy a integrar, o reemplazo con los valores de la función de densidad planteada, resuelvo y soy 0,12. Para la probabilidad para cualquier duración está comprendida entre 80 a 120. Entonces tengo que hacer acá la probabilidad de que mi variable contenga entre 80 y 120. ¿Y qué voy a hacer? Voy a aplicar la integral en límite inferior de 80 a límite superior a 120. Como acá ya apliqué la integral de todo expresado en términos de función de distribución x, en función a x, lo que hago es cada uno en términos reemplazados por los valores correspondientes, aplico la matemática y así será la 63. Bueno. Vamos al ejercicio 9. El ejercicio 9 es una situación típica de parcial. El 3 puede llegar a tomar sí, que pasa cuando no aplicamos integral, pero el ejercicio 9 seguro que lo toma, o muy similar. El ejercicio 9 lo trabajamos por la función normal. ¿Qué nos dice el enunciado? El tiempo necesario para aclararse el modo de relación de ejercicio x está dividido normalmente. Fíjense que acá ya el enunciado me dice que está distribuido normalmente. Entonces me arroja el dato de la distribución. Con una media 4,3, vamos a poner en rojo, y un entendido de 1,1. Funciona igual que funcionaba, ¿se acuerdan la del B3? El enunciado me arroja los valores de parámetros. Así que si no me hubiera dado este dato enunciado, de acá distribuido normalmente, seguro me da la media y la desviación. Yo ya sé, voy a la tabla, que los parámetros de una distribución normal son justamente la media y la variación, la varianza, o el desvío. Como me lo da acá, me da la media y el desvío. Entonces acá, el desvío está todo. Entonces, al darle que el dato de los parámetros son esos dos, yo ya sé que está distribuido normalmente. ¿Bien? ¿Qué me dice el enunciado?
¿Cuál es la probabilidad de que el automóvil sea seleccionado aleatoriamente, que de un automóvil seleccionado aleatoriamente requiera a lo sumo 3,2, entre 3,2 y 5,5 minutos y más de 6 minutos? ¿Y cuál es el tiempo de servicio? De modo que solo 5% de los automóviles requieren más tiempo. Bueno, lo primero que hacemos es identificar la variable. La variable también es tiempo. En este caso, dado en la unidad de minutos. Como sabemos, la variable tiempo es una variable aleatoria continua. Y en este caso tiene una distribución normal. Los dos parámetros de la distribución normal los vimos en la tablita. Los voy a traer acá. Son la media y la varianza. Acá está la tabla que ustedes tienen. Ahí está. Bien. Entonces, esta distribución normal tiene una media de 4,3 minutos y una varianza de 1,1 al cuadrado minutos. Chicos, el error más común que hacen o el error súper común que hacen al aplicar en el examen es que cuando leen acá, leen desviación estándar, usan este valor como si fuera el parámetro de la varianza. Ojo acá. Acá me dio desvío y acá como parámetro lo tengo la varianza. Por lo tanto, ¿qué hago yo para no enredarme con eso? Si me da el desvío, automáticamente lo pongo acá y lo elevo al cuadrado. Lo dejo así expresado, no necesariamente lo tienen que calcular. Con que lo dejen expresado ya está. ¿Sí? Entonces yo ya sé que si me dice desvío es 1,1 al cuadrado. Ahora, si acá me hubiera dicho varianza, es solo 1,1. ¿Bien? Bueno. ¿Cuál es la probabilidad de que un automóvil seleccionado requiera a lo sumo 3,2? A lo sumo 3,2. Entonces, tengo que plantear que la variable X tiene que ser menor a 3,2. ¿Cómo resuelvo yo los ejercicios normales? ¿Cómo los resuelvo yo? Cuando yo tengo una distribución normal, esperen que ahí le voy a pegar algo. Cuando yo tengo una distribución normal, que es la más utilizada de todas las distribuciones continuas, ¿cómo lo resuelvo? Lo resuelvo a través de lo que se llama normal estandarizada, que es Z. Cuando aplico normal estandarizada a Z, ¿sí? A Z, lo que hago es llevar todos los valores de mi normal. Es muy difícil resolverlo por la distribución normal. Fijémonos cuál es la función de distribución. Fíjense, es aplicar esta función de distribución. Integrar esto. Ven que no es tan fácil de integrar. Entonces, ¿qué se hace? Matemáticamente se busca una metodología que nos simplifique eso. Y eso es la distribución normal. ¿Qué hace? Simplificarnos la metodología de cálculo de las distribuciones normales. Lo vuelvo a repetir. Entonces, aplico la distribución Z, la normal estandarizada, y la fórmula de la misma es el valor de X menos el valor de la media, que ya sabemos, lo conocemos porque es un parámetro, dividido el desvío, que también lo conocemos porque es un parámetro. Entonces, siempre lo resuelvo por normal estandarizada. Volvemos al enunciado. Dice, la probabilidad de que mi variable sea menor a 3,2. Entonces, automáticamente lo que hago es aplicar normal estandarizada, que nosotros generalmente lo decimos estandarizó.
Estandarizo. Estandarizo. ¿Estandarizo? ¿Cómo estandarizo? Aplico la fórmula de la normal estandarizada. ¿Se acuerdan cómo era? X menos mu sobre sigma. Z es igual X menos mu sobre, ¿dónde está? Sí, acá está. Estandarizo a través de la fórmula, que es esta que está acá. Estandarizo a través de lo que es la fórmula. Entonces, yo sé que el valor de X, ¿cuánto vale? 3,2. ¿Y cuánto vale mu? Mu, que estaba acá como parámetro, 4,3. ¿Y cuánto vale sigma? 1,1. Entonces, 3,2 menos 4,3 sobre sigma. Esto me da un Z igual a menos 1. Entonces, mantengo, en este caso, lo que hago es mantener X menor o igual a 3, menor que 3,2, da igual si es menor o igual. Aplica exactamente lo mismo. 3,2 menos 4,3 sobre 1,1. Es un valor estandarizado, es menos 1. Entonces, el valor de Z tiene que ser menor a menos 1. ¿Y cómo hago para obtener el valor de Z a menor a menos 1? Voy a mis tablas de distribución normal. También las tienen. Las tablas de distribución normal, ¿cómo aplican? Busco el valor de Z. ¿Z cuánto tenía que ser? ¿Menor o igual a cuánto? A menos 1. Lo busco. Yo sé que es menos 1. Lo busco. No llegó todavía. Menos 1, menos 1, menos 1. Acá está. Menos 1. Y fíjense cómo se lee esto. Z, tengo el valor del entero acá, en este margen, y el primer decimal, 0. Después, menos 1, ¿tiene decimales? Fíjense que los Z siempre se van a tener que calcular con al menos 2 decimales. Entonces, menos 1,00. ¿Tiene decimales? Sí, pero valen 0. Entonces, si es 00, voy acá, coma 00. Entonces, hago que coincida menos 1, 00, y eso me da 0,1587. Entonces, el valor resultado es 0,1587. Entonces, en vez de aplicar una integral súper laboriosa, de acá lo obtuve recontra rápido. Entonces, la probabilidad de que el automóvil requiera los sumos 3,2 minutos es 15,87. Entre 3,2 y 5,5, entre 3,2 y 5,5, la probabilidad de la variable va a estar contenida entre ambos. ¿Qué hago? También aplico Z. ¿Qué hago? Estandarizo. Vuelvo a estandarizar. Siempre estandarizo cuando tengo normal. Entonces, Z va a estar contenido entre 3,2 y 5,5. ¿Y cómo sé cuánto es el valor de Z para cada uno de esos valores X? Los tengo que calcular. No me queda otra. Entonces, ¿cómo los calculo? Bueno, acá está, estandarizando. 3,2, el valor de Z es menos 1. Para el extremo de 5,5, el valor de Z es 1,09. Entonces, el Z va a estar entre menos 1 y 1,09. ¿Qué hago? Aplico la ecuación matemática. La probabilidad de que Z sea menor a 1,09 menos la probabilidad de que Z sea menor a 1, porque lo tengo que sacar la probabilidad solo de este segmento. Entonces, el valor extremo superior menos el valor extremo inferior. Voy a tabla. Ambos acumulan hacia la derecha, ¿sí? Así que puedo ir a tabla. Nada más que uno va a ser la tabla de Z positiva y la otra va a ser la tabla de Z negativa. Cuando vale menos 1, yo ya lo tenía el valor del inciso anterior. Cuando vale 1,09, en este caso dijimos que tiene que llegar a 2 decimales. Entonces, 0,9 y muere.
tengo que ir a mi tabla positiva. La tabla positiva, 1,09. Vamos a la tabla. Entonces, voy al valor 1,0. Acá está. Y el segundo término es 9, que está acá. 1,09. Entonces hago la intersección y ese valor es 0,8621. Voy al 0. Reemplazo 0,8621. Entonces aplico la ecuación matemática y eso me da 0,7034. Inciso C. Más de 6 minutos. Más de 6 minutos o menos de 4. Entonces, la probabilidad de que mi variable sea mayor a 6 más o unión menor a 4. Hago exactamente lo mismo. Tengo que obtener para cada uno el cálculo. Entonces, a ver, esperen que acá les voy a... Le voy a poner la flecha. Entonces tengo el cálculo de 6 y tenemos el cálculo de 4. Ahí está. Entonces, ¿qué hago? Estandarizo cada uno de esos y me da 1,54 para uno, 0,27 para el otro. Busco en tabla. En el caso de que mi variable sea mayor a 6, no voy a poder hacerlo de forma directa. Voy a tener que aplicar, ¿qué? Complemento. No lo puedo hacer de forma directa porque es mayor. Por lo tanto, tengo que aplicar sí o sí complemento. Busco en tabla el valor de la probabilidad de que mi normal estandarizada sea menor a 1,54 y calculo el extremo, probabilidad de X mayor a 6 me da 0,06. Probabilidad de X menor a 4, puedo buscarlo directamente en tabla, no tengo que complementar y tengo este valor. Entonces, la suma de ambos, la probabilidad será igual a 0,4554. La suma de ambos. Y el último enunciado, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el tiempo de servicio de modo que solo 5% de todos los automóviles requieran más tiempo? Solo 5%. Entonces, ¿qué voy a hacer? Consideremos que el 5% es hacia adelante de la curva, por lo tanto tenemos un 95% restante. Nosotros tenemos la curva normal estandarizada de la siguiente manera. A ver si tengo acá una normal para directamente traerles. A ver, esperen. Voy a sacarlo de acá. Acá está. La curva normal es muy característica porque es una campana de Gauss. Y se las pego. Ahí está. Esta es mi curva, mi campanita de Gauss. Entonces lo que nosotros decimos es que dice que el 5% tengo que garantizar que acá cae el 5%.
Entonces, ¿qué me dice el enunciado? Dice, ¿cuál es el tiempo de servicio de modo que solo el 5 requiera más tiempo? Solo el 5 requiera más tiempo. ¿Más tiempo que qué? Más tiempo que la normal, más tiempo que lo habitual, ¿sí? Entonces, solo el 5, solo este poquito requiere más tiempo. Como si miro la campana de Gauss y me paro en este 5% y yo necesito saber que solo ese 5% requiera más tiempo, mi mirada va a ser en este sentido, hacia adelante, ¿bien? Pero yo ya sé que si aplico la probabilidad estándar, no me sirve más hacia adelante, ¿qué implicaría? Acá lo voy a poner. Implica el símbolo mayor. Pero yo ya sé ahí está, mayor. 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 Yo ya sé que cuando aplico la normal estándar no me sirve, no puedo aplicar mayor, porque tengo que acumular para atrás. Entonces, lo que voy a hacer es resolverlo justamente con la acumulación para el otro lado. Para acá. O sea, con el menor. Menor. Ahí está. Entonces, esto es lo que me pide el enunciado, pero como yo no lo puedo resolver de esta manera, ¿por qué? Porque no acumula hacia adelante las tablas de resolución de la normal estándar, no me es posible, no puedo resolver con acumulación para adelante. Entonces, sí o sí voy a tener que aplicar menor o igual. Entonces, sí o sí, tengo que aplicar menor o igual. Entonces, tenemos un 5% hacia adelante, hacia la derecha de la curva, esta parte, y el resto es un 95%. Lo voy a poner acá. Esta parte es un 95%. Y la voy a poner de otro color. Color más. Ahí, un 95%, que es lo que me interesa saber. De la tabla encontramos entonces que la probabilidad que responde a ese valor deseado, acuérdense que en el cuerpo de las tablas, en esta parte de las tablas, esperen que voy a las tablas, en esta parte de las tablas, ¿qué tengo? Valores de probabilidad. Y si yo estoy buscando el valor de la probabilidad, que es de 95%, tengo que ir a mi tabla que me traiga el 95%. Entonces busco por acá. ¿Por dónde está el 95%? Uy, miren, fíjense, acá está. Pero yo tengo que ser lo más exacta posible. Sería, si acá está en 4 decimales, el valor más cercano sería 95,000, pero no está. No lo encuentro. Entonces, el más cercano que tengo en la tabla está entre 0,9495 y 0,95,05. Estos son los dos valores más cercanos que tengo al 95%. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo ya sé que si ese es mi valor de Z, 0,9495, el valor más cercano del 95, yo tengo que garantizar que por lo menos tengo un 5% del otro lado. Entonces, el valor de Z
voy y lo busco en la tabla. Yo ya voy a la intersección, hago la inversa. Si estos son los dos valores más cercanos al 95% y yo tengo que garantizar que del otro lado tenga un 95%, me voy a quedar con este. De todas maneras lo podemos verificar. Entonces, yo ya sé que el 0,94 es el valor que más se acerca al 95. ¿Qué hago? Busco el valor de Z. Fíjense, el valor de Z es 1,6 y el segundo decimal 4. 1,6, 4. Hago la búsqueda inversa. Entonces, el valor de Z es 1,64. ¿Y cómo era la fórmula de Z? ¿Cómo es el valor de Z? 1,64. ¿Y yo tengo el valor de X? ¿Lo conozco? No, es mi incógnita. Lo voy a poner en rojo. ¿Tengo el valor de mu, el parámetro? Sí, ¿verdad? ¿Tengo el valor de sigma? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el único valor que me falta? X. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Despejo X. Entonces, si despejo X, me queda que sigma multiplicado por el valor de Z más la media es igual al valor de X, que en este caso va a ser 6,104. Por lo tanto, el tiempo debería ser 6,1 minutos. Para garantizar que solo el 5% de los autos requieran más tiempo de estacionamiento, de carga de combustible. Esa es mi incógnita. ¿Está claro? Chicos. Sí, profe, está claro. Ah, buenísimo. Bueno, vamos al ejercicio número 12. Bien, ¿qué me dice el ejercicio número 12? Dice, una máquina despachadora de gaseosas está ajustada para servir un promedio de 200 mililitros por vaso. ¿Qué cantidad de refresco es normalmente distribuida? Otra vez me arroja la distribución. Con un desvío estándar de 15 mililitros. ¿Sí? Entonces, yo ya sé que la variable son mililitros por vaso. Por lo tanto, estoy segura que es una variable continua, porque se ubica en la recta real. Si la cantidad dice que la máquina sirve un promedio de 200 mililitros. Nosotros ya sabemos, chicos, que promedio es sinónimo de ¿qué? De media. ¿Qué es sinónimo de qué? De esperanza. ¿Qué es sinónimo de qué? De la letra griega mu. Entonces, mi parámetro mu es igual a 200 mililitros. Entonces tengo la variable aleatoria con distribución normal de una media de 200 y un desvío de 15 en este caso. Si quiero lo pongo en términos de varianza. En este caso, si lo pongo en términos de varianza, acá el desvío va al cuadrado y los 15 también van al cuadrado. ¿Qué porcentajes de vasos contendrá más de 2,24? Entonces X mayor a 2,24. Como no lo puedo resolver con el signo mayor, tengo que aplicar complemento. Directamente aplico complemento. Entonces, acá aplico complemento. ¿Y de qué otra manera lo tengo que resolver? ¿Sí o sí? Porque dice X, acá hay un error. Esto no es X. Con Z. No me queda otra que estandarizar. Acá estandarizo. Para resolver, estandarizo. ¿Se acuerdan cómo era la fórmula de la normal estandarizada? Vuelvo a copiarla por las dudas. Esto está el cansancio. Aplico la normal estandarizada. Estandarizo. Entonces, resuelvo el valor de Z y eso me da 1,6. Lo busco en tabla y me da 0,05. ¿Cuál es la probabilidad de que el vaso contenga entre 191 y 209? Aplico también entre los dos valores extremos. Lo mismo acá. Ay, miren, acá se volvió a repetir el error. Estandarizo.
Estandarizo, mi amor. Estaba escuchando, perdón, estaba escuchando a mi mamá que hablaba con mi sobrinita. Estandarizo. Entonces, ¿qué hago? Aplico el valor de z en cada uno de los extremos. Entonces yo tengo el valor de z en cada uno de los extremos y también reemplazando por el valor de x, en este caso para el extremo inferior 191 y para el extremo superior 209, con la media en valor 200, el desvío en valor 15, obtengo los valores de z. Tengo el valor de z del extremo superior, del extremo inferior, aplico la normal estandarizada, la búsqueda en tabla, y eso me da un 0,45 de probabilidad. Luego, el punto C me dice, ¿cuántos vasos probablemente se derramarán si utilizan 230 mililitros? Me pregunta cuántos vasos. Entonces, ¿cuál es mi variable en este caso? Si me está preguntando cuántos vasos probablemente se derramarán si se utilizan 230 en los siguientes 200 refrescos, ¿qué tengo que hacer? Yo acá me cambió la variable. ¿Cuántos vasos? Entonces me dice, ¿cuántos vasos? ¿Qué tipo de variable es? Variable aleatoria, discreta, finita, contable. Entonces, epa, ¿qué hago acá? Ya no me pregunta los mililitros, me preguntan los vasos. Entonces, ¿cómo lo voy a encarar al ejercicio? Dice, ¿cuántos vasos probablemente se derramarán si se utilizan vasos de 230 mililitros en los siguientes 200 refrescos? 230 mililitros. Entonces, yo tengo que la probabilidad de que mi variable continua X sea mayor a 230, tengo que calcularlo. ¿Por qué lo tengo que calcular? Porque lo que estoy averiguando en primera instancia es la probabilidad de que se derrame un vaso. Esta es la probabilidad de derramar un vaso, que trabaja con mi variable aleatoria continua, o sea, con la normal. Entonces, acá a esto lo resuelvo como distribución continua. ¿Bien? Perfecto, lo resuelvo como distribución. Pero eso es la probabilidad de que derrame un vasito. Y me dicen 200 vasos. ¿Cuántos vasos? Acá. Como la pregunta está enfocada a una variable aleatoria discreta, hay un paso más que me falta. Salgo del mundo de las continuas, salgo de la variable normal y me meto en el mundo de las discretas. Y acá tengo una probabilidad dicotómica, probabilidad de derramar y de no derramar. En este caso, la probabilidad de que se derrame es mi probabilidad de éxito, ¿sí? De derramar y no derramar. ¿Y se acuerdan qué distribución trabajaba con una probabilidad de éxito y fracaso? La distribución binomial. Entonces, tengo una nueva variable aleatoria discreta, que en este caso es I, ¿sí? En este caso es I, que es mi variable discreta, que tiene una distribución binomial. Es una distribución binomial. Me falta completar acá los parámetros. ¿Se acuerdan cuáles eran los parámetros de la binomial? Eran dos. Probabilidad de éxito, en este caso que se derrame un vaso. ¿Cuánto era la probabilidad de éxito? Lo hice en el cálculo anterior. 0,0228. Y la otra, el otro parámetro era cantidad de eventos independientes repetitivos. En este caso dice llenar 200 vasos de refresco, ¿sí? Entonces son n igual a 200. Entonces, se espera, ¿cuántos vasos? Lo voy a poner acá. Se espera. Entonces, tengo mi distribución binomial con mis parámetros identificados. Entonces, acá le voy a sacar el guión porque parece que fuera menos. Voy a poner punto y coma. Entonces, calculo la esperanza de mi distribución binomial y en este caso se reemplazan los valores 4,5 vasos. Entonces, se espera que
Podemos llenar entre 4 y 5 vasos. Y el D, calcule especificaciones que sean simétricas alrededor de la media, de modo para que el 99% de todos los vasos estén dentro de esas especificaciones. Entonces, yo ya sé que la probabilidad alrededor de mi variable en mililitros tiene que ser exactamente simétrica y eso me tiene que dar un 99%. Bien, eso es lo que me dice el enunciado. Este 0,99, lo voy a poner así. 99%, o sea, igual a 0,99. Entonces, voy reemplazando la probabilidad del extremo superior menos la probabilidad del extremo inferior en cálculos para llegar al 99, ¿sí? Y como tiene que ser perfectamente simétrico, tiene que, lo dice el enunciado, debe ser simétrico, Entonces, para que sea simétrico, yo tengo que garantizar que tenga para este lado de la cola y este lado de la cola exactamente la misma proporción. En este caso lo vamos a aplicar en 0,5 para garantizar el 99, porque yo ya sé cómo lo hago matemáticamente. Acá tengo el total, el área bajo la curva, ¿sí? Mi área bajo la curva es un 100%. Yo tengo un 100%. ¿Estamos? Entonces, ese 100% va a estar conformado por el 99% que tengo que garantizar, menos dos partes, ¿sí? Dos partecitas chiquititas de un valor que yo no conozco, que en este caso lo vamos a poner, no quiero ponerlo X porque así se llama la variable, le voy a poner un valor R. No, R no, porque pareciera que estuviéramos en otra. R tiene un significado en la estadística. F, voy F también. G, ahí está, G. 2G, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Despejo. Esperen que lo voy a poner acá por eso. Ahí está. Despejo ese valor G. Si lo despejo, ¿cómo me va a quedar ese valor G? Me queda 100, G sería igual a 100% menos 99%, todo esto dividido 2. ¿Bien? Entonces, ese valor G, ¿a cuánto va a ser igual? Entonces, este valor va a ser igual a ¿cuánto? 100 menos 99 es 1. Dividido en 2, 0,05. O ahí está. Ahí está. Entonces, ese valor es 0,05. ¿Estamos de acuerdo? Al despejarlo, yo lo tengo que, acá lo voy a poner todos en términos, sería 1, 100% es 1, menos 0,99, todo eso dividido en 2. Entonces me da 0,05. No, 0,0, me falta con 0. Así. En términos de valor absoluto sería así. O sea, 0,5%. ¿Sí? Entonces, si este es el valor
en porcentaje que tengo que garantiza la simetría de la curva, se lo resto y se lo sumo, se lo resto para obtener el valor del límite inferior y se lo sumo al valor superior, entonces lo tengo acá en mis dos segmentos. Entonces lo que tengo que descubrir es cuánto vale, ¿qué cosa? La variable para este segmento, para este segmento. Entonces lo que voy a hacer es justamente despejar mi incógnita, que es, recuerden que nosotros acá estábamos haciendo la incógnita de la variable, porque tengo el valor de z. Ahí está. Esa es mi incógnita. El valor de z va a ser, ahí está. Ahí está mi incógnita de un lado y del otro. Entonces, y el valor de z es el que calculamos con los dos extremos simétricos. Entonces yo tengo 0,99,5 para el z del lado inferior y el 0,05 para el z del lado superior. Despejo el valor de mi variable, mi incógnita, ¿sí? Y eso me da una variable para el extremo, en este caso, superior de 238,7 mililitros y del extremo inferior de 161,45 mililitros. Esto con que responde a un 99,5% y esto que responde a un 0,5%. ¿Estamos? Creo que me faltó el ejercicio 5. Ay, sí, el ejercicio 5. Bueno, el ejercicio 5 dice, la cantidad diaria de café en litros que sirve la máquina se localiza en un vestíbulo de aeropuerto en una variable aleatoria X que tiene una distribución uniforme, continua, o sea, la uniforme en el intervalo. En este caso, el intervalo los intervalos van a estar comprendidos entre el valor A y B. Y acá están las diferentes probabilidades. Entonces, X, que es la variable de cantidad diaria de café, está dada en litros, es una variable continua, uniforme en el intervalo, o, ¿se acuerdan? Uniforme rectangular, también llamada, en donde los dos parámetros de esta distribución son A igual a 7 y B igual a 10. ¿Cómo lo resuelvo? Lo puedo resolver directamente, acá lo tengo, la función de probabilidad de la tabla, es 1 sobre B menos A. Todo esto lo tengo que integrar entre A y B. 1 sobre B menos A, todo esto integrado entre los intervalos que me pide cada uno de los enunciados. Que sea menor o igual a 8,8, pero yo ya sé que el valor inferior es 7. Luego entre 7,4 y 9,5, luego lo integro mayor e igual a 8,5. Y por último me pide el valor de la esperanza. ¿Qué aplico? Directamente la fórmula. A más B dividido en 2. Y calculo la esperanza. ¿Bien? Buenos chicos, sí. Buenos chicos. Listo entonces. Profe, ¿Sí? tengo una duda. Yo el día lunes no pude asistir a su clase presencial y quería saber si terminaron de ver el trabajo práctico anterior o ya habían comenzado con este trabajo práctico. No, ya lo terminamos de ver. Ah, entonces esta clase sería la primera del trabajo práctico número... Así es, y entiendo que en la teoría ya estuvieron viendo. Bien, profe. Bien, bien, gracias. Esa era mi duda. Bueno, chicos, nos vemos el lunes que viene entonces en la clase presencial. Chao, profe. Chao, chao. Chao, chicos. Chao, profe.